Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a los workshops de Fundopsi 2022. Este es el primero de 5. Los titulamos Los nuevos desafíos en la clínica, workshops de intercambio. Y en esta oportunidad abordaremos la temática depresión tardía en personas mayores en atención primaria de la salud, clínica y tratamiento. Como siempre, agradecemos el apoyo de los laboratorios Casasco, Temis Lostaló, Baliarda y Glaxo. Podrán realizarse preguntas durante toda la presentación a través del chat, seleccionando al participante denominado preguntas, y las mismas serán respondidas al finalizar las presentaciones. Ante alguna consulta técnica, contáctese a través del chat, seleccionando al participante asistencia técnica. Al comenzar la presentación, inhabilitaremos todos los micrófonos y cámaras a fin de minimizar posibles ruidos e interferencias. Entonces, vamos a comenzar con la exposición del doctor Julio Nemirovsky. Es un lujo tenerlo como invitado hoy. Bienvenido, Julio. El doctor Julio Nemirovsky es presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, es profesor titular en el Instituto Universitario de la Fundación Barceló, es profesor adjunto en la Universidad Maimónides e investigación en el Instituto Universitario de la Fundación Barceló y de la Universidad Maimónides también, y es miembro de la Asociación de Geriatría Internacional por la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Bueno, Julio, te escuchamos. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer a Fundopsi y fundamentalmente a las doctoras Liliana Fernández y Miriam Monzor por armar este workshop en el cual nos permiten a los geriatras exponer la visión gerontogeriátrica de una de las entidades nosológicas prevalentes en este grupo etario, que es el grupo etario de las personas mayores. Bien, entonces vamos a hablar hoy de lo que es la depresión tardía en las personas mayores y vamos a ver la significancia que esto tiene, porque la depresión tardía es un verdadero síndrome geriátrico como nosotros lo conocemos y definimos. Nosotros conocemos y definimos a los síndromes geriátricos por su prevalencia en el grupo etario, por la multifactoriedad que puede tener en el desarrollo de estas entidades nosológicas, porque tiene una manifestación única, pero como un verdadero fenómeno del iceberg, esa manifestación conlleva por debajo de la línea de flotación una multifactoriedad y múltiples impactos sobre órganos y sistemas. Y por último, estos síndromes geriátricos tienen alto impacto en la calidad de vida de las personas mayores. Es decir, más allá de esos síndromes geriátricos ya descritos en la década del 70, la inmovilidad, la inestabilidad, la incontinencia, la depresión tardía cumple con todos los requisitos para definirse como un verdadero síndrome geriátrico. Los cambios psicosociales, biopsicosociales de la vejez predisponen a entidades nosológicas de esta naturaleza, o sea, del trastorno del humor, como son la ansiedad y la depresión. La vejez constituye una etapa de fragilidad en el ser humano, y entonces a los cambios neurobiológicos que se va a referir Miriam, tenemos que pensar que se agregan lo que se denomina la historia no solamente clínica, sino frente a la historia biológica, la verdadera historia biográfica de las personas mayores. Y esto de la historia biográfica hace que las personas mayores tengan una verdadera heterogeneidad
heterogeneidad en cuanto a sus características individuales y heterogeneidad en cuanto a la forma de presentación de estas entidades y de esta entidad muy en particular, que es la depresión. Porque las personas mayores en esa historia biográfica nos van a contar resultados adversos de salud, déficits físicos que se pueden agregar en el contexto del envejecimiento. Hoy día la seguridad económica, no solamente en nuestro país, sino también en países desarrollados, en donde post-jubilación las personas mayores pierden esa capacidad adquisitiva a la cual estaban acostumbrados. La soledad no deseada es otro de los factores frecuentes entre las preocupaciones de los ancianos. La seguridad en el campo de la seguridad física y económica, la existencia de posibilidades de accidentes e incluso también la proximidad de la muerte. Aunque cuanto mayor es la edad de las personas mayores, es menos frecuente que sea la proximidad de la muerte la que genere estos cuadros. Y sí, el gran tabú, el gran miedo que tienen las personas mayores y que es la dependencia. Dentro de los factores de riesgo psicosocial que tienen un alto impacto en este grupo etario están la muerte del cónyuge, las enfermedades médicas o quirúrgicas, la mala autopercepción de la salud, la incapacidad y la pérdida de la funcionalidad, como les decía, la dependencia física y el escaso soporte social. Si nosotros comparamos otros grupos etarios en cuanto a los factores de riesgo biológico, vamos a ver que en el sexo sigue siendo más frecuente la depresión en las mujeres, aunque a partir de los 80 años se equiparan e incluso las depresiones severas son más frecuentes en el sexo masculino. El envejecimiento cerebral, del cual va a hablar en detalle Miriam, hace muy importante factor de riesgo biológico. Nosotros consideramos al envejecimiento como un proceso fisiológico de estrés crónico o de estrés inflamatorio crónico. En esto intervienen las famosas citoquinas, las interleuquinas, que tienen un alto impacto en el eje hipotálamo pituitario adrenal, y esto impactaría en el riesgo biológico de la depresión. Enfermedades médicas asociadas a depresión, fíjense que son todas las que son entidades nosológicas frecuentes en las personas mayores, desde pensar en el deterioro cognitivo, los accidentes cerebrovasculares, a la insuficiencia cardíaca o el hipotiroidismo que es tan frecuente en las mujeres. También tenemos que tomar en consideración como factor de riesgo la acción depresógena de fármacos, y fármacos que son utilizados muy frecuentemente en las personas mayores, como son, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroides, las benzodiazepinas, los beta bloqueantes, mayor los no cardioselectivos como el atenolol, e incluso los beta bloqueantes cardioselectivos como pueden ser el carvedilol o el bisoprolol, que están de moda y que se utilizan masivamente. El hecho del uso de hipolipemiantes como son las estatinas y los bloqueantes cálcicos también favorecen la aparición de la depresión tardía. Es decir que, fíjense que los que nombré de la larga lista de factores de fármacos depresógenos, muchos de ellos son precisamente los más utilizados en el grupo de las personas mayores. Y como yo les decía antes, la depresión de inicio tardío es un verdadero síndrome geriátrico que tiene una menor carga genética, una mayor prevalencia en aquellos pacientes
con deterioro cognitivo mayor, de acuerdo a trastorno cognitivo mayor, como lo denomina ahora el DSM-5, un mayor aumento de los ventrículos laterales del cerebro por atrofia córtico-subcortical y por invasión, por supuesto, del líquido cefalorraquídeo de estas entidades. Como les dije antes, es un síndrome geriátrico y el famoso fenómeno del iceberg, en donde nosotros tenemos que descubrir por debajo de la línea de flotación la multifactoriedad y la presentación atípica de las enfermedades en las personas mayores. Y la depresión no es una excepción en cuanto a la presentación atípica. Respecto del impacto multisistémico y el impacto en la calidad de vida, lo mencioné antes. Fíjense que cuando nosotros tenemos un enfoque clínico, geriátrico, de cualquier proceso, y en especial de los síndromes geriátricos, tenemos que marcar estas diferencias. Cuando en clínica nosotros vemos un conjunto de signos y síntomas, como definimos a un síndrome, sabemos que responden a una etiología determinada. Sin embargo, este proceso en las personas mayores, este síndrome, se manifiesta con un problema único de salud, como puede ser la depresión, pero con múltiples causas subyacentes. Y el gran problema que tenemos en geriatría con respecto a la ansiedad y la depresión es que no siempre son diagnosticados y muchas veces son connotados erróneamente como procesos, entre comillas, normales. Es normal que el viejo presente estos síntomas de los cuales yo voy a hablar ahora, o que esto esté relacionado con una enfermedad médica o con la posibilidad de que, claro, como es grande, tiene miedo de morirse, y por eso entra en estos cuadros de anedonia, de falta de satisfacción, etcétera, que voy a mencionar ahora. O muchas veces se confunde a la depresión con procesos de tipo neurodegenerativos, como puede ser incluso una enfermedad de Alzheimer. Y el diagnóstico fundamental que tenemos que hacer es entre la ansiedad y la depresión. ¿Por qué? Porque estas dos entidades tienen en las personas mayores, sobre todo en la depresión tardía, una similitud en cuanto a la sintomatología relacionada con el sueño, con el apetito, con los trastornos gastrointestinales, con la irritabilidad, que es un signo cardinal de la depresión en las personas mayores, pero también de la ansiedad, con la falta de energía, la fatigabilidad y la dificultad en la concentración. Dijimos que entonces la presentación típica de la depresión en las personas mayores es precisamente la depresión, la presentación atípica. Es decir, lo típico es lo atípico. Entonces vamos a observar que hay una acentuación patológica de rasgos premórbidos, una escasa expresividad de la tristeza, es decir, no va a estar manifestado como tristeza, sino como la falta de satisfacción, la anedonia precisamente. Hay una tendencia al retraimiento, una tendencia al aislamiento social y familiar. Hay una dificultad para reconocer los síntomas depresivos en el propio paciente, en el entorno familiar, en el entorno social e incluso entre los profesionales que asisten a las personas mayores. Es lo que en geriatría denominamos la enfermedad no comunicada. Hay un deterioro cognitivo frecuentemente asociado, que no siempre es un verdadero deterioro cognitivo, sino que muchas veces la depresión se manifiesta con síntomas cognitivos. La expresión en forma de quejas somáticas, una relativa y verdadera hipocondría, también es muchas veces la única manifestación que tiene. A veces la presentación de la depresión tardía en las personas mayores viene acompañado de síntomas psicóticos y hacen cuadros, verdaderos cuadros de delirio, lo que nosotros conocemos como síndrome confusional agudo,
y que puede ser una manifestación de un delirium, pero que en realidad es la manifestación de estos cuadros de tipo depresivos. En cuanto al síntoma cardinal, como yo les dije, la irritabilidad es muy, muy frecuente y tal vez a veces durante mucho tiempo es la única manifestación. Y esa misma irritabilidad condiciona otros síntomas que yo ya vine manifestando, como pueden ser el aislamiento social y familiar. En general, y como haciendo honor a este fenómeno del iceberg, hay una presencia de comorbilidades y pluripatología que es frecuente en las personas mayores y que nos va a llevar a confundir el cuadro de presentación de la depresión. Muchas veces podemos tener una enfermedad cerebrovascular silente, frecuentemente esa enfermedad cerebrovascular silente se manifiesta con pequeños focos isquémicos en zonas no críticas y que hacen que se manifiesten exclusivamente con estos síntomas de la depresión. En general, tenemos pacientes con una presencia de la polifarmacia. Es decir, que entonces, resumiendo, la presentación frecuente en estas personas mayores está condicionada por irritabilidad, aumento de discusiones, síntomas somáticos con ejemplo de dolor. El ejemplo del dolor es me duele aquí, me duele allá, y no sabe definir, y el médico clínico no encuentra la causa del dolor, y en general dice, bueno, es una poliartrosis, y en realidad lo que está manifestando es un síndrome depresivo. Hablamos del deterioro cognitivo, hablamos de la disminución de la iniciativa y capacidad para resolver problemas, un deterioro del cuidado personal, el famoso síndrome del anidamiento, es decir, la persona mayor se tira en un sillón, permanece en él con falta de higiene, con falta de cambios de la vestimenta, etcétera, y que puede ser a veces la única manifestación. El abuso de alcohol o de otras sustancias también puede ser, la culpa excesiva, sobre todo una culpa relacionada con los fracasos personales, hacen que pueda ser un único síntoma. Hablé de los síntomas psicóticos, pero en realidad están íntimamente relacionados con el delirium, con el síndrome confusional agudo. Obsesiones y compulsiones u otros síntomas neuróticos también pueden aparecer. Puede haber trastornos del comportamiento, como esos que yo hablaba, del síndrome del anidamiento, ¿no es cierto? Yo le digo que es el síndrome de Homero Simpson. Se tira en el sillón, panza arriba, y no quiere realizar, y uno le dice, ¿estás triste? No, no está triste. No tiene satisfacción por nada, es decir, la verdadera anedonia, ¿no es cierto? Puede haber una agitación, un retardo psicomotor, puede haber trastornos de ansiedad que, como les mostré en el gráfico anterior, pueden confundirse entre uno y otro síntoma, diagnóstico. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias de la depresión en las personas mayores? La primera y tal vez fundamental consecuencia, el aislamiento social y familiar. Esto implica siempre una baja calidad de vida. Tanto esa baja calidad es observable en forma objetiva como es una baja percepción de la calidad de vida. La persona mayor refiere que ese estado en el cual está viviendo no le permite tener una aceptable calidad de vida. Puede generar deterioro cognitivo, hay estudios, y yo sé que Miriam va a hablar del tema, que la depresión puede ser un síntoma prodrómico de un verdadero deterioro cognitivo. Riesgos de la cronicidad, mayor riesgo de eventos vasculares y mortalidad, riesgo de pérdida funcional y de incapacidad, efecto de la depresión y no de factores orgánicos biológicos. Y por último, en la depresión tardía hay un
alto riesgo de suicidio, tal vez mayor que en el resto de la población de menor edad. Los síntomas depresivos generan altos niveles de desesperanza y hay factores de riesgo que pueden estar relacionados, como los déficits auditivo y visual, la mencionada autopercepción baja de su estado de salud, una mala calidad del sueño, las limitaciones funcionales, la viudez reciente, el sexo masculino y la raza blanca, mayor frecuencia de suicidio, enfermedades neurológicas incapacitantes, enfermedades oncológicas, intentos de suicidio previo. Cuando nosotros hablamos de posibilidad de suicidio en las personas mayores, yo siempre recuerdo el caso clínico de un paciente joven, 75 años, joven para la edad que nosotros manejamos, ¿no es cierto?, en geriatría, 75 años con una separación reciente, un divorcio reciente. El paciente vino al consultorio, se presenta y, bueno, en la conversación surge el tema del suicidio. Entonces, ¿qué hago? Llamo a la familia y la familia concurre. Por supuesto, hago entrar al paciente, hablo con los dos hijos y el paciente, y la gran posibilidad que tenía esta persona de 75 años de cometer el suicidio, o sea, de cumplir con lo que estaba comentando. El paciente es dejado en una casa al cuidado de una persona más joven, la persona sale a hacer una compra, el paciente del tercer piso se tira y se suicida. Es decir, esta historia, este caso único, en realidad lo que nos está marcando es que no debemos minimizar el concepto y el riesgo de suicidio. Fíjense que la tasa de suicidio, este estudio desde el año 2014, la tasa de suicidio entre las personas mayores de 85 años frente a una edad, frente a las personas más jóvenes, es decir, al total de la población, en donde la tasa de suicidio por depresión estaba en 12,7 cada 100.000 personas, entre las personas mayores de 85 años estaba en 47,3 cada 100.000 personas. Entonces, fíjense, el alto impacto, es altamente significativa la diferencia. ¿Cómo llegamos nosotros al diagnóstico de la depresión? Por supuesto, a través de la herramienta fundamental que tenemos en geriatría, que es la valoración geriátrica integral, que es cuadridimensional, en donde se explora tanto lo biológico, lo funcional, lo mental y lo social del anciano. Yo voy a compartir en forma rápida con ustedes uno de los instrumentos que utilizamos habitualmente. Hay otros, como puede ser la escala de Hamilton o la escala de Beck, pero en geriatría tenemos una escala de depresión, escala geriátrica de depresión, que consta de 30 preguntas que se responden por sí o por no. Hay una versión abreviada, que es la que tiene los asteriscos junto al número, y que va interrogando sobre distintas situaciones que hacen a la calidad de vida de esta persona mayor y su relación con la depresión. De las 30 preguntas, hay una puntuación, es decir, varios puntos de corte, en donde nosotros decimos que si tiene menos de 10 coincidencias, estamos frente a una persona sin signos de depresión. Entre 11 y 14 coincidencias hablamos de una depresión moderada, con una sensibilidad del 84% y una especificidad del 95%. Pero fíjense ustedes que con 15 o más coincidencias en la respuesta, estamos hablando de una especificidad del 100%. Es decir, que es un instrumento altamente validado y que no está al alcance de nuestra mano. Es decir,
Y fíjense que estas preguntas están íntimamente relacionadas con la anedonia, con la falta de satisfacción, con este síndrome de anidamiento, como lo llamamos, y con la existencia de la irritabilidad como tres elementos sintomáticos fundamentales en el proceso de diagnóstico de la depresión en las personas mayores. Como conclusión, voy a hacer mención a que la depresión tardía es muy frecuente con la coexistencia de enfermedades médicas, con disfunción cognitiva o con ambos procesos en forma simultánea. Los adultos mayores deprimidos tienen un mayor riesgo de suicidio y la detección de la depresión es importante, pero los resultados positivos de detección deben ser seguidos por una profunda evaluación para la seguridad del paciente y para justificar su tratamiento. Bueno, gracias por su atención. Le devuelvo la pantalla a la doctora Monzor. Bueno, Julio, muchas gracias por tu exposición. Qué lindo que es escucharte. Así que, bueno, voy a dar mi parte de la clase, de la charla, así después compartimos preguntas e intercambio. Muy bien. Entonces yo voy a hablar de los mecanismos neurobiológicos de la depresión y algunas particularidades del tratamiento antidepresivo. Doctora, ¿no está compartiendo todavía? ¿Le gustaría compartir? Sí. Gracias, Carola. Gracias a usted. Bueno, entonces, voy a empezar por contarles cuáles son factores de riesgo y factores protectores para la depresión tardía. Los factores de riesgo más habituales son el riesgo genético, esto sabemos a lo largo de la vida, eventos estresantes, traumas, los trastornos de personalidad, el neuroticismo, la personalidad narcisista, la depresión previa. Sabemos que la depresión es un trastorno que tiende a repetirse. Los trastornos por ansiedad, decía Julio, cómo a veces tienen una clínica similar, los trastornos del ánimo depresivos y los trastornos por ansiedad, además son frecuentemente comórbidos, y además la ansiedad es un factor de riesgo para depresión, y también es un mal predictor de respuesta al tratamiento antidepresivo, después lo vamos a ver. O sea que siempre tenemos que tratar la ansiedad para que la depresión pueda mejorar. La enfermedad cardiovascular, el insomnio, los eventos estresantes después de los 60 años, la reducción de la actividad, la jubilación y el deterioro cognitivo. Mientras que son factores de protección, el bienestar en general, en las etapas tempranas de la vida, el nivel de educación, el compromiso con vínculos, con actividades, la autonomía, la red social adecuada. Cada vez más le damos importancia al tema de la red social y estamos viviendo una situación desde hace 2 años que nos hace el trabajo práctico en el consultorio todos los días de lo que ya sabíamos. La identidad flexible,
tan importante y en lo cual viene trabajando tanto Graciela Zarevsky, y el sentido de la vida, que sabemos que lo espiritual siempre protege otros sentidos de la vida que cada uno pueda tener. En cuanto a los mecanismos, les voy a contar la hipótesis vascular, la hipótesis inflamatoria y la hipótesis amiloide. Lo vascular es un factor de riesgo muy importante para depresión. Sabemos que lo vascular y los trastornos del ánimo se retroalimentan mutuamente y entonces se generan la disrupción focal de vías que vemos en las neuroimágenes como las hiperintensidades, la microangiopatía, que altera la conectividad funcional. Esta es una de las vías que lleva a la depresión, la interrupción del circuito corticolímbico. La inflamación, enseguida les voy a hablar de esto, que también colabora con déficit de perfusión, y el depósito de amiloide. El mismo autor que definió la depresión vascular en 1997, Alexopoulos, definió en el 2016 la hipótesis amiloide de la depresión. Y en la depresión, sabemos que en el envejecimiento hay depósito de amiloide, en la depresión más, y si ese depósito de amiloide persiste, llegamos al deterioro cognitivo y la posibilidad de la demencia. Como les decía, les voy a hablar de la inflamación. Acá arriba ven en el título un término que es inflammation, que es la unión de dos términos, inflamación y envejecimiento. ¿Por qué? Porque en el proceso de envejecimiento hay aumento de la inflamación. Sabemos que en la medida en que pasan los años, hay aumento del tejido adiposo en el cuerpo. Ese tejido adiposo se infiltra con células inflamatorias. Hay adipocitos, un fenotipo proinflamatorio de los adipocitos, y si a eso le sumamos la predisposición genética a la inflamación, defectos inmunes o enfermedades crónicas, autoinmunes, infecciosas y cambios en la microbiota intestinal, todo esto genera disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, alteraciones epigenéticas y activación del inflamasoma, que lleva a el desencadenamiento, a la predisposición y al posible desencadenamiento de enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad renal crónica, cáncer, depresión, demencia, osteoporosis, sarcopenia, anemia, y también a deterioro cognitivo, discapacidad física, multimorbilidad, fragilidad y mortalidad prematura. Entonces, en el proceso de inflamación que se genera en la vejez, hay una mayor predisposición a la depresión. Vamos a hablar ahora del tratamiento farmacológico de la depresión. Sabemos que el tratamiento de la depresión es mucho más que lo farmacológico, es transdisciplinario. Y acá tenemos todos los antidepresivos que hoy en día tenemos, con los que contamos, tenemos a disposición, los IRS, que hace ya muchos años son el tratamiento de primera línea de la depresión en geriatría, el bupropión, los duales, la mirtazapina
y la gomelatina, que es un agonista de receptores melatoninérgicos y antagonista 5-HT2C. ¿Qué elegí dar hoy de los antidepresivos? Decidí centrarme en los efectos secundarios y en los predictores de respuesta. ¿Por qué en los efectos secundarios? Porque casi todos los antidepresivos que vemos en esta diapositiva tienen una eficacia similar. ¿Y cómo elegimos? ¿Con qué criterio elegimos para un adulto mayor un antidepresivo? Muchas veces, además de por la eficacia, por los efectos secundarios, por las interacciones farmacológicas, sabemos lo importante que es la polifarmacia en los adultos mayores, y los predictores de respuesta me parecen interesantes porque muchas veces los pacientes adultos mayores no responden a el primero o segundo tratamiento que iniciamos. Hay varios otros antidepresivos en estudio para la utilización en adultos mayores: virazodona, levominazepam, brexpiprazol. Con brexpiprazol ya tenemos estudios, ketamina, esketamina, etc. Bien. Esta es una regla mnemotécnica que a mí me sirve sobre los efectos secundarios más frecuentes de los IRS. La A de apatía, sabemos que la apatía es más frecuente por IRS, es más frecuente en adultos mayores que en jóvenes, porque hay más sensibilidad al cambio de la relación serotonina-dopamina en el lóbulo frontal. La B de bradicardia, siempre tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la bradicardia en pacientes sobre todo que tienen enfermedad cardiovascular. La C de caídas, todos los psicofármacos pueden predisponer a caídas y los antidepresivos también. La D de disfunciones sexuales, la H de hiponatremia y la H de hipotensión ortostática, fundamental, porque hipotensión ortostática, flechita, caída, flechita, fracturas. Entonces, estas son las cosas que quiero recalcar. Y si pasamos a los efectos secundarios de los duales, a los ya nombrados para los IRS, que también son posibles con los duales, sobre todo al principio de tratamiento y sobre todo con venlafaxina, que al principio hasta después de los 100 miligramos es como un IRS, tenemos que sumar la posibilidad de hipertensión, sobre todo diastólica, temblor, ansiedad, inquietud e insomnio. Estos últimos 5, porque dije de 2 con la I, estos últimos 5 también pueden producirse con el bupropión, que sabemos que es el antidepresivo noradrenérgico que tenemos, y en los adultos mayores el cuidado que tenemos que tener con el bupropión es que en pacientes con deterioro cerebral, como el bupropión disminuye el umbral convulsivo, hay más posibilidad de desencadenamiento de convulsiones, cosa que no es frecuente. Les traje esta guía de tratamiento de la depresión geriátrica, que es una de las últimas guías que se publicaron. Esta es una guía francesa, donde vemos cómo en la depresión leve a moderada, los IRS y la mirtazapina los dan como de primera elección, y de segunda elección los duales, y la gomelatina, porque los franceses usan mucho la gomelatina. Moderada, severa, IRS, duales y mirtazapina. En depresión severa, lo mismo. Severa con agitación psicomotriz,
priorizan la mirtazapina sobre los duales, o sea que serían de primera línea los IRS y la mirtazapina. Cuando hay enlentecimiento psicomotriz severo, se prioriza los IRS y los duales. Los duales en estos pacientes nos son sumamente útiles. Cuando hay alteración del sueño, IRS y mirtazapina. Y cuando hay anedonia, IRS y duales. Ven cómo en esta guía, igual que en todas, los IRS, los duales y la mirtazapina son de elección. Ahora, ¿qué pasa cuando la depresión tiene síntomas apáticos? Vamos a ver que la apatía es uno de los síntomas que predicen mala respuesta o pobre respuesta a los antidepresivos. Y la verdad es que los síntomas apáticos en los adultos mayores son frecuentes. Hay estudios de eficacia con memantina en pacientes con apatía asociada a depresión y deterioro cognitivo, estimulantes, modafinilo y armodafinilo, que los podemos utilizar asociados a los antidepresivos, bupropión en pacientes que respondieron mal a los IRS o a los duales, inclusive también lo podemos asociar, y metilfenidato lo usamos muy infrecuentemente en pacientes resistentes con enfermedad médica. Y algunas palabras sobre la depresión post-ACV, porque la depresión post-ACV es frecuente y en este tipo de depresión, sin duda, son de primera línea los IRS. Y algo interesante que les quiero mostrar es que la fluoxetina, la duloxetina, nortriptilina, venlafaxina, o sea, antidepresivos de diferentes grupos, mejoran no solamente la depresión, sino la calidad de vida y también la morbimortalidad post-ACV. Fíjense qué interesante este estudio. Lo que hicieron estos autores es dar fluoxetina o nortriptilina durante 3 meses versus placebo a pacientes post-ACV. Y después lo suspendieron, a los 3 meses lo suspendieron. Suspendieron el antidepresivo y hicieron seguimiento a 12 meses. Lo que vieron es que los pacientes que recibieron antidepresivo 3 meses post-ACV tuvieron mucha mejor evolución, menos discapacidad, menos depresión que pacientes que no habían recibido. Un algoritmo. Siempre pensamos cuánto tiempo dar un antidepresivo u otros psicofármacos a los pacientes. En este caso, cuándo desprescribir antidepresivos a los adultos mayores. Y acá hay un algoritmo que podemos tener en cuenta. Si el paciente entra en remisión por 1 año y es un primer episodio, podemos hacer una reducción gradual de la terapia antidepresiva. Si entró en remisión por 1 año y es un segundo episodio de depresión, vamos a hacer por lo menos 2 años de tratamiento. Y si es un tercer episodio, vamos a continuar la terapia antidepresiva más de 2 años y quizás en forma indefinida. Sabemos que los pacientes que tuvieron 3 o más recurrencias van a necesitar posiblemente el antidepresivo de por vida. Ahora, si el paciente no entró en remisión, se considera la continuidad de la terapia antidepresiva indefinidamente, haciendo las combinaciones y las potenciaciones necesarias.
¿Cuáles son predictores de respuesta y remisión? Son predictores de pobre respuesta. La pobre red social. Y como les decía antes, durante esta pandemia que nos toca vivir, estamos viendo todos los días cómo el aislamiento, la pobre red social, trae aumento de la enfermedad mental y también física, y cómo aparece disfuncionalidad y síntomas diferentes a los que veíamos habitualmente en la clínica. Los trastornos de la personalidad son predictores de pobre respuesta a los antidepresivos, como dije antes, la comorbilidad con ansiedad, la apatía, la edad avanzada de comienzo, porque cuanto más avanzada es la edad, más posibilidad de que la depresión sea el comienzo de un proceso de deterioro, y la enfermedad cerebrovascular. La inflamación, el aumento de la inflamación en pacientes que tienen enfermedades proinflamatorias. En este caso, el ejemplo que puse acá es, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular, la obesidad o la diabetes, pero también otras. La presencia de leucoariosis, de hiperintensidades en resonancia magnética, que ya implica un daño de circuitos. Los trastornos cognitivos. Fíjense que los pacientes con trastorno cognitivo, el 50% no responde al primer tratamiento. Y los genéticos, ¿sí? Los endofenotipos, los polimorfismos del transportador de dopamina y de serotonina. A mí me parece muy interesante, porque esto no lo tenemos a veces tan en cuenta, el tema de que los trastornos de personalidad nos implican un obstáculo para que los pacientes mejoren. En este caso se estudió pacientes con neuroticismo, entonces es muy importante la evaluación de la personalidad, siempre, y en pacientes con depresión tardía también. En este estudio con sertralina lo que vemos es que los pacientes con deterioro cognitivo, factores de riesgo vascular e hiperintensidades, sobre todo hiperintensidades severas, profundas, predicen menos respuesta al tratamiento. Acá en violeta vemos los pacientes que no remitieron. En este otro estudio lo que se ve es cómo también las lesiones de sustancia blanca y también los síntomas residuales son predictores negativos de tratamiento con escitalopram. Y pacientes con involución de sustancia gris, con, ya dije, deterioro cognitivo y también la severidad de depresión, también tienen menos remisión, lo vemos acá en los puntitos rojos. ¿Y qué hacemos entonces? Si el 50% de los pacientes no responde al tratamiento inicial y 1/3 de los adultos mayores con depresión mayor presentan depresión resistente al primero, segundo y quizás al tercer y cuarto y a todos los tratamientos. Este estudio es valorable, muy valorable, porque vieron que no tenemos muchos estudios doble ciego, controlados, randomizados, en adultos mayores. Necesitamos estudios con mayor evidencia, y este es un estudio controlado a 12 semanas de aripiprazol como potenciador de venlafaxina 150 o 300 miligramos,
versus placebo, y lo que vemos es que hay una eficacia de la potenciación con aripiprazol de 44 versus 29. ¿Y cuáles son síntomas que pueden predecir pobre respuesta a la potenciación de aripiprazol? Y me refiero a esto porque los estudios de potenciación de antidepresivos en personas mayores son con aripiprazol o con quetiapina. Entonces, los predictores de mala respuesta a la potenciación con aripiprazol son los trastornos del sueño resistentes y la falta aparente de tristeza, o sea, la apatía, los síntomas apáticos, la falta de capacidad para sentir. Entonces, trastornos del sueño y apatía. Hoy en día está en curso este estudio, el estudio Optimum, que es un estudio muy interesante con 3 ramas, en pacientes resistentes, con depresión resistente a los tratamientos habituales. La potenciación con aripiprazol, la potenciación con bupropión y el cambio del tratamiento, de los tratamientos anteriores a bupropión. En segundo lugar, potenciación con litio o cambio a un tricíclico, en este caso a nortriptilina. Este estudio está en curso, las primeras publicaciones son del 2019, y bueno, esperamos los resultados para que nos den mayor evidencia de qué tenemos que hacer frente a pacientes que realmente a veces responden muy mal a los tratamientos. Bueno, muchas gracias. Y la idea es ahora realizar el intercambio con Julio y con ustedes. Tienen en la parte inferior de la pantalla el chat para poder hacer preguntas. Así que, bueno, comenzamos el intercambio y las preguntas con todos. Bueno, mientras van apareciendo las preguntas, yo te quería hacer un comentario sobre esto del proceso inflamatorio crónico. Así como una de las hipótesis inflamatorias es la que tiene mayor desarrollo, en el proceso de envejecimiento nosotros también tenemos teorías del envejecimiento. Y una de las teorías del envejecimiento precisamente es la teoría de la inflamación crónica. Y está ampliamente demostrado, y bueno, tuvimos la experiencia ahora durante la pandemia, sobre lo que representa el incremento de las citoquinas proinflamatorias. Las interleuquinas sabemos que hay proinflamatorias y antiinflamatorias, y está ampliamente demostrado que las proinflamatorias, como son la 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, son las que están más aumentadas, mientras que las citoquinas antiinflamatorias, como la 2, por ejemplo, o la 8, se mantienen en valores normales durante el proceso de envejecimiento. Esto es muy importante porque hace también a la aparición, por ejemplo, de una entidad fundamental que es la sarcopenia, la pérdida de masa muscular. Y en cuanto entonces a los cambios de tipo farmacocinéticos que se producen en el envejecimiento, esto es muy importante. Y esto condiciona la selección de pronto del antidepresivo, ¿no es cierto? Y vos, ¿cuál considerás que dentro de este proceso inflamatorio crónico propio del envejecimiento sería el antiinflamatorio, entre comillas, ideal?
ya me vas a decir vos que no hay, pero bueno. Mira, Julio, te voy a decir dos cosas. Una, que me hiciste toda la introducción a mi clase de la jornada de Fundopsi del 25 de junio, te agradezco profundamente, porque voy a hablar de eso. De paso el chivo. Excelente, entonces. Y segundo, te voy a decir que los antidepresivos que más se estudiaron en relación a su efecto antiinflamatorio son los IRS, pero también se estudiaron algunos duales, algunos tricíclicos, y bueno, los estudios son controvertidos. Sí, hay acuerdo en que tienen efectos antiinflamatorios, pero los estudios, hay mucha controversia y mucha discusión. Así que bueno, de eso me voy a ocupar. Nosotros a los antidepresivos tricíclicos, igual que a los inhibidores de la monoaminoxidasa, le tenemos mucho miedo por los efectos deleterios a nivel cognitivo, por los efectos anticolinérgicos, y al mismo tiempo también por el impacto que tiene en las consecuencias cardiovasculares, ¿no? No lo o sea, cuando nosotros desde geriatría recibimos un paciente con este tipo de medicación, lo primero que hacemos es comunicarnos urgentemente con el psiquiatra, ¿no? Y sí, viste que los nombré poquito, porque la verdad es que hoy en día consideramos que tienen indicaciones muy específicas, ¿no es cierto? Y me parece que una indicación que compartimos los geriatras y los psiquiatras de los tricíclicos es la presencia de dolor. Claro. La presencia de dolor y las depresiones resistentes, ¿no? Porque cuando el paciente no responde a los tratamientos de primera línea ni de segunda línea, a veces damos tricíclicos. Siempre en los adultos mayores tratamos de dar drogas más limpias, farmacológicamente hablando, ¿no? Porque cuanto más receptores uno toca, más posibilidad de efectos secundarios y de interacciones farmacológicas. Pero bueno, en pacientes resistentes y en pacientes que tienen comorbilidad, dolor, depresión, los indicamos con mucho cuidado. Doctora, ahí le estuve reenviando algunas preguntas, si quiere leerlas en su chat. Sí, gracias Carola. Bien, a ver, vamos a ir desde el principio. Bueno, a ver. ¿Existe alguna forma o algún cuestionario para diferenciar el duelo de la depresión? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Porque el tema, por empezar, que los duelos pueden ser normales o patológicos, ¿no es cierto? Los duelos normales habitualmente los acompañamos psicoterapéuticamente y les damos el tiempo que necesiten, sobre todo en esta época que estamos viviendo, porque la pandemia y el aislamiento son como una gran lupa sobre los duelos, sobre los traumas. Entonces, duelos más recientes y duelos más antiguos, y lo mismo los traumas, ¿no? Ahora,
Si un duelo deviene patológico, ahí puede aparecer la depresión, ¿no? Si un sujeto no pudo elaborar por diferentes causas, por características de su personalidad o por características del duelo, no pudo elaborar adecuadamente el duelo, bueno, puede devenir patológico y ahí devenir la depresión. Ahora, el duelo es un estado de dolor y de tristeza. Cuando ya se van agregando síntomas como los que nombró Julio, ahí tenemos que ponernos alerta porque puede estar pasando esto que les decía, que el duelo está deviniendo una depresión. Pero el duelo en sí mismo es un estado de tristeza, un estado de angustia, un estado de dolor, de extrañamiento, que no tiene los síntomas que nombró Julio, que son los síntomas de la depresión. Incluso en el duelo forma parte de, si se quiere, entre comillas, de la enseñanza que recibe la persona para poder seguir viviendo. Es decir, en el duelo es donde busca la capacidad resiliente, y las personas mayores tienen una particularidad, tienen mucho más duelos que el resto de los grupos etarios, porque no solamente tiene el duelo de la pérdida de un familiar, de un ser querido, sino que también tiene los duelos en cuanto a ciertas condiciones, a capacidades, el duelo por las pérdidas de la función económica, por la pérdida de roles, la pérdida de rol, por ejemplo, frente a la jubilación, es uno de los duelos más difíciles que tiene la persona mayor y que tiene que afrontar y sacar a flote esa capacidad resiliente, ¿no? Es decir, Exactamente. no se limita a la muerte. Me parece que es importante decir, Julio, que esto es algo que hablamos muchas veces entre los que nos dedicamos a trabajar con adultos mayores, es que la resiliencia no disminuye con los años. No. Al contrario, la resiliencia aumenta generalmente con los años. Exacto. Acá hay una pregunta. En hemodiálisis tengo más del 50% de los pacientes adultos mayores y la depresión es moneda corriente. Agradecida estoy de estas charlas. Y sí, la diálisis, la enfermedad renal crónica son patologías médicas muy asociadas a la depresión, ¿no? ¿Querés decir algo de eso, Julio? Sí, precisamente las patologías crónicas, sobre todo la insuficiencia renal crónica y la insuficiencia cardíaca y el EPOC, son tres entidades nosológicas que uno no le presta atención en cuanto a al impacto que tiene sobre el ánimo de las personas mayores. Pero tanto la insuficiencia renal crónica, con diálisis o sin diálisis, el paciente lo percibe como una enfermedad terminal que no sabe en realidad cuánto de terminal es. Es decir, no identifica, no toma la real conciencia de su terminalidad, con lo cual genera un alto impacto de dependencia. Y como mencioné antes, y yo le doy mucha importancia a esto, tal vez la dependencia en las personas mayores genera mayor impacto en el ánimo que la posibilidad de la muerte, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca, que tiene un ritmo de fragilización del individuo, es decir, de riesgo de vulnerabilidad incrementado, hacen que esa dependencia sea mayor. Y la dependencia en las personas mayores muchas veces
implica un cambio en la autonomía, es decir, pierden esa capacidad de decisión que hace a la persona persona, ¿no? Ujú. A ver, tenemos varias preguntas, qué bueno. A ver, acá hay una pregunta que me preguntan sobre el concepto de identidad flexible. Bueno, es complejo decir rápidamente qué es la identidad flexible, pero bueno, en pocas palabras, la identidad flexible es la posibilidad de un sujeto, de acuerdo a cómo ha transcurrido su vida, de acuerdo a sus experiencias y de acuerdo a su resiliencia, sus aprendizajes, es como un bagaje que da la posibilidad de adaptarse a las diferentes situaciones en las que nos va poniendo la vida. Esto es para diferenciarlo de las personas que tienen una identidad rígida, ¿no? Y lo rígido, como todo en la vida, se rompe, ¿no? Entonces, una persona con personalidad rígida frente a una adversidad va a tener un impacto mucho mayor, mucho más dañino que una persona que se ha constituido flexiblemente. Eso para decirlo muy rápido. Acá hay una pregunta. ¿Se conoce en el tratamiento con memantina algún efecto antidepresivo? Sí. En algunos pacientes con deterioro cognitivo leve conductual o con deterioro cognitivo mayor, demencias, en los primeros estadios, a veces vemos que el efecto antiglutamatérgico de la memantina mejora el ánimo, porque combate la excitotoxicidad que se produce justamente en el proceso de deterioro. Otra pregunta. Tratamiento de depresión asociada a Parkinson. Todo un temazo es ese, ¿eh? ¿Querés decir, Es un tema Julio? aparte ese. El Parkinson está demostrado ampliamente que la depresión puede ser un síntoma prodrómico que antecede al Parkinson en aproximadamente 20 años, junto con la hiposmia, la pérdida del olfato y los trastornos diaforéticos son el trípode de los síntomas prodrómicos. Es decir, una persona joven, un adulto mayor, una persona en la edad media de la vida, entre los 40 y 60 años, que es cuando aparecen estos síntomas, con depresión, sudoración profusa, piel seborreica, cialorrea e hiposmia, es candidato a tener el Parkinson. Evidentemente, no se puede iniciar un tratamiento sobre la enfermedad de Parkinson en esos estadios prodrómicos, porque no tendría ningún impacto en los mediadores, los neurotransmisores dopaminérgicos, ¿no es cierto? No, el tratamiento preventivo ahí no tendría. Sin embargo, lo que sí se vio es que el tratamiento adecuado de la depresión en estos pacientes, en estas personas que tienen estos síntomas prodrómicos, demoraría el inicio de la enfermedad de Parkinson. Por eso es muy importante el tratamiento de la depresión en forma prematura. Esto ya excede a la geriatría, ¿no es cierto? Es más de la edad de comienzo del Parkinson, que estaría entre los 40, 50, 60 años. Bien. ¿Y qué antidepresivos damos en la enfermedad de Parkinson? Bueno, esta es una indicación de tricíclicos, ¿ven? Que antes les decía dolor, depresión resistente. En la enfermedad de Parkinson podemos utilizar un tricíclico
es complejo el tema de la depresión en la enfermedad de Parkinson porque justamente la regulación de la dopamina y la serotonina están permanentemente interactuando, y como los pacientes con Parkinson sabemos que tienen carencia de dopamina, no es tan fácil medicar sin generar un efecto secundario. De cualquier manera, los IRS a baja dosis en pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson tratada adecuadamente, no hay ningún problema, y también podemos utilizar duales a baja dosis. La verdad es que en general, cuando uno habla con el neurólogo y trabaja en equipo, regulando la dosis de la levodopa o el antiparkinsoniano que esté tomando el paciente, uno puede dar el antidepresivo, digamos, bastante cómodamente para el paciente. Bueno, no sé, son las 8:45. ¿Qué decís, Carola? Vamos cerrando, si le parece, doctora. Bueno. Vamos a ir cerrando. Entonces, les quiero decir que les agradezco mucho a todos los asistentes, que les agradezco mucho a la gente de En Patagonia y a los laboratorios que nos acompañaron. Le agradezco infinitamente otra vez a Julio por haber participado. El agradecido soy yo. Invito. ¿Cómo? El agradecido soy yo, sin lugar a dudas. Ay, bueno, gracias, Julio. Vamos a seguir trabajando juntos. Y los quiero invitar a la primer jornada de Fundopsi de este año, que pueden ver ahí en pantalla, que es el 25 de junio. Y los invito al segundo workshop, al segundo de los 5 que vamos a hacer, que va a ser el 7 de julio, va a presentar la doctora Liliana Fernández. Y para más información y registro, los invitamos a visitar la landing page. En el chat encontrarán el link de ingreso. Y nuevamente, muchas gracias a todos y buenas noches.